Llevaba la corona imperial y los pendientes conocidos en todo el mundo. Sin embargo, tesoros enteros de diamantes y joyas jamás rozaron su cabeza, ni una sola vez. En las bóvedas de los joyeros reales yacían collares que podrían haberse convertido en leyendas, broches dignos de retratos oficiales y tiaras que se quedaron sin historia. Estas piezas se veían solo tras el cristal de una caja fuerte, nunca bajo las luces brillantes, nunca en fotografías de la reina. ¿Por qué Isabel II los ignoró? ¿Qué había detrás de su decisión de dejar intactas algunas de las joyas más raras de la dinastía? Hoy abrimos la caja que ella misma parecía decidida a mantener cerrada. Y empezamos nuestro relato con una de las joyas más reconocibles y queridas del siglo XX, una pieza que se convirtió casi en una firma personal, primero para la reina madre, más tarde, para Camila. Se trata de la tiara Greville Honeycomb, una enorme corona de diamantes con forma de panal, donde cada faceta brilla como una celda de miel. Su historia comenzó en 1921, cuando la célebre anfitriona de la alta sociedad londinense, Margaret Greville, encargó a los joyeros de Boucheron la creación de una nueva tiara. Era una mujer conocida no solo por su fortuna, sino también por su exquisito gusto. Su residencia de Polesden-la-Celle era visitada con frecuencia por la familia real. Para ella, los joyeros diseñaron una tiara al estilo cocosnic de la época, ancha, plana y decorada con celdas hexagonales. Cada celda destellaba con diamantes, mientras que en la parte superior corría una fila de piedras mayores engastadas en platino. Tras la muerte de la señora Greville en 1942, su extraordinaria colección pasó a manos de la reina madre. Entre incontables pulseras, collares y broches, fue la tiara Honeycomb la que se convirtió en la joya más preciada. En 1953, poco después de la coronación de su hija, la reina madre ordenó modificar su diseño. Los joyeros añadieron varios diamantes de mayor tamaño, incluido un imponente marquise que elevó la fila superior y realzó aún más la silueta. Desde entonces, la tiara se convirtió en su compañera inseparable. Durante casi medio siglo, desde los años 50 hasta finales de los 90, la reina madre apareció con ella en innumerables banquetes y actos oficiales. Las fotografías se hicieron icónicas, recepciones en Buckingham, visitas a París, celebraciones en Balmoral. La tiara Honeycomb estaba en todas partes. Llegó a asociarse tanto con ella, que el público ya no podía imaginarla sin aquella imponente corona de diamantes. Pero cuando Isabel II heredó la tiara Greville Honeycomb en 2002, hizo lo mismo que con otros gigantes, jamás la usó en público. En 2005, la pieza pasó a manos de Camila, duquesa de Cornualles. Para ella también se convirtió en una firma personal. Fue con la Honeycomb tiara que apareció en su primer banquete de estado tras casarse con Carlos. Desde entonces, la ha lucido decenas de veces, en Francia, en India, en Canadá, en recepciones diplomáticas en Londres. Así, la tiara emprendió un recorrido extraordinario, de una dama de sociedad a una querida matriarca real, de la viuda de un rey a la nueva consorte. Y en ambos casos cumplió la misma función, fue armadura. Sobre la cabeza de la reina madre proclamaba: he sobrevivido a la guerra, he sobrevivido a la pérdida de mi esposo, y sigo siendo símbolo de resistencia. Sobre la cabeza de Camila decía: soy parte de la dinastía, estoy al lado del heredero, llevo la tradición adelante. La tiara Greville Honeycomb es más que una joya. Es un verdadero instrumento de imagen pública. Y aquí se hace visible la estrategia de Isabel II, no usarla ella misma, sino entregarla a alguien que la convirtiera en su firma, dándole a la tiara una segunda vida. Y así seguimos, ahora llega una de las diademas más impactantes, raras y durante muchos años casi míticas en la historia de los Windsor. Se trata de la tiara Greville de esmeraldas en estilo cocosnic, una joya que permaneció oculta más de 70 años antes de deslumbrar al mundo en la boda de la princesa Eugenia. Su origen vuelve a estar ligado a Margaret Greville, la rica heredera y figura de la sociedad que, en 1942, legó su increíble colección de joyas a la familia real. Entre ellas se encontraba esta obra maestra de esmeraldas, encargada en 1919 a Boucheron. La moda de la época exigía un nuevo perfil, el cocosnic ruso, una banda ancha y recta, como la corona de una boyarina, pero refulgente con diamantes y piedras de color.
En el centro de la tiara Greville de esmeraldas brilla una esmeralda gigantesca de 93,7 quilates, una piedra tan grande y pura que podría ser tesoro de museo por sí sola. A su alrededor, diamantes engastados en platino, con 6 esmeraldas adicionales a los lados que equilibran la composición. El resultado, majestad y grandeza que incluso la corona más rica difícilmente podría superar. Pero aquí está la sorpresa: a pesar de su tamaño y valor, la tiara permaneció completamente invisible durante casi un siglo. La reina madre, que hizo de la Honeycomb su sello personal, jamás llevó el cocosnit de esmeraldas. Isabel II, que lo heredó en 2002, tampoco lo usó nunca en público. Para coleccionistas e historiadores se convirtió en leyenda, un nombre en viejos inventarios, su existencia confirmada solo por fragmentos de información. Y entonces, en octubre de 2018, el mundo fue testigo de un milagro. La princesa Eugenia, nieta de Isabel II, se casaba con Jack Brooksbank. Cuando la novia bajó del coche en la capilla de San Jorge en Windsor, el público contuvo la respiración. Sobre su cabeza estaba la propia tiara Greville de esmeraldas en estilo cocosnic. El efecto fue abrumador. La esmeralda central ardía con fuego verde bajo los flashes, su brillo multiplicado por los diamantes circundantes. Fue una de las elecciones más audaces e inesperadas en una boda real en décadas. Un tesoro que el mundo casi había olvidado se colocó de pronto en el centro de la atención, convirtiéndose en símbolo de que la colección real aún guarda secretos capaces de deslumbrar en cualquier momento. Ahora pasamos a una de las reliquias más antiguas y significativas de la colección real, la tiara Phryne de la reina Adelaida. Esta joya lleva casi 2 siglos de historia y está ligada a los nombres de 3 reinas y una emperatriz. Sin embargo, Isabel II nunca eligió llevarla en público. Su historia comienza en 1831. El nuevo monarca, Guillermo IV, se preparaba para su coronación, y se encargó una pieza especial para su esposa, la reina Adelaida. El taller de Rondelli Bridge creó un collar transformable único que también podía llevarse como tiara. Fue elaborado con diamantes que habían pertenecido a Jorge III y a la reina Carlota. Eso lo convertía en más que un simple regalo, era un vínculo con el pasado, con una dinastía rota y restaurada. La forma, Phryne, consistía en finas púas verticales de diamante, reunidas en una sola corona. En la década de 1830 este estilo era innovador, daba la impresión de movimiento y destellos, como si cada paso de quien la llevaba hiciera ondular la luz a través de los diamantes. La reina Adelaida la usaba tanto como collar como en forma de tiara. Tras su muerte, la joya pasó a la reina Victoria. Ella la lució con frecuencia durante las primeras décadas de su reinado. El famoso retrato de Winterhalter del 1 de mayo de 1851 muestra a Victoria precisamente con esta tiara. Además, en 1858, tras resolverse la disputa sucesoria de Hannover, la Phryne de Adelaida fue declarada oficialmente herencia de la corona, una joya que debía permanecer en la familia real, transmitiéndose de monarca a monarca. A comienzos del siglo XX, la Phryne de Adelaida volvió a transformarse. La reina Alejandra la llevó de una manera inusual, como cinturón, en la coronación de Eduardo VII en 1902. Más tarde, la reina María la devolvió a su forma de tiara, pero pronto encargó su propia versión del diseño, más simétrica y majestuosa. Así, la Phryne de Adelaida quedó relegada a un segundo plano. En la década de 1930 reapareció como collar, Garrard modernizó su cierre, y la reina madre la lució en recepciones y retratos oficiales durante los años 50. Un momento sorprendente llegó cuando combinó la Phryne de Adelaida con la Phryne de María, una rara, doble Phryne, 2 motivos similares en un mismo conjunto. Tras su muerte en 2002, la Phryne de Adelaida pasó a Isabel II. Pero aquí está la sorpresa: pese a su importancia histórica, la reina jamás la llevó. La razón era sencilla: ya tenía su propia elección, la famosa Phryne de María, con la que se casó con el príncipe Felipe en 1947 y que se convirtió en su corona personal durante décadas. Comparada con ella, la Phryne de Adelaida parecía un duplicado, y quedó guardada en las bóvedas. Esta joya demuestra que incluso las reliquias más significativas pueden permanecer invisibles si el monarca ya posee una alternativa más personal. La Phryne de Adelaida simboliza la continuidad dinástica, pero en la historia de Isabel II se convirtió en una guardiana silenciosa de las reinas del pasado. Ahora llegamos a una joya que,
a diferencia de la Frini de Adelaida, sí se convirtió en algo verdaderamente personal para Isabel II, aunque también nació de la moda de las fringis. Es la Frini de la Reina María, una tiara que jugó un papel decisivo en el destino de la futura reina. La historia comienza en 1919, cuando la Reina María encargó agarrar una nueva tiara de estilo Frini. Pidió que se usaran diamantes de un antiguo collar de la Reina Victoria. El resultado fue una tiara estricta y simétrica, en forma de corona solar, 20 brillantes rayos de diamante que se alzaban desde una base única, formando un halo radiante. María la llevó a menudo, aunque sobre todo en ocasiones menos formales, reservando sus tiaras más grandiosas para los grandes actos de Estado. Tras su muerte en 1953, la pieza pasó a la Reina Madre, que la usó ocasionalmente pero pronto se la entregó a su hija. Y fue precisamente la Frini de la Reina María la que se volvió decisiva para Isabel II. En noviembre de 1947, cuando se casó con el príncipe Felipe, esta fue la tiara elegida para su atuendo nupcial. La ocasión se volvió legendaria no solo por la belleza de la pieza, sino también por el drama que la rodeó. Apenas unas horas antes de la ceremonia, la tiara se rompió, una de las púas se partió. Los artesanos de Garrard corrieron a repararla en el mismo palacio de Buckingham, y para cuando la princesa partió hacia la abadía de Westminster, estaba perfecta de nuevo. Las fotografías de la joven Isabel con esta tiara dieron la vuelta al mundo. Miraba al frente con la calma que luego sería su sello, mientras sobre su cabeza ardían decenas de rayos de diamante, un símbolo del futuro que apenas comenzaba. Desde ese momento, la Frini de María dejó de ser simplemente una joya de las bóvedas reales. Se convirtió en la tiara personal de Isabel II. En las décadas posteriores, la llevó solo en contadas ocasiones, siempre para momentos especiales. En 1973, por ejemplo, la misma tiara apareció en la boda de su hija, la princesa Ana. Así se transformó en una especie de talismán nupcial, uniendo a varias generaciones de mujeres reales. De forma simbólica, fue precisamente esta tiara, tan íntimamente ligada a su propia historia, la que volvió innecesaria la Frini de Adelaida. Ella eligió su propia versión de la corona solar y la hizo parte de su imagen. La Frini de la Reina María es más que una joya. Es una marca de comienzos, del inicio de su vida adulta, y las imágenes ligadas a ella permanecerán en la historia durante siglos. Continuamos, y ahora llegamos a otra, pariente, en la larga dinastía de las Fringis, el collar Frini de la ciudad de Londres. Esta joya rara vez se menciona en relatos populares, pero es clave para comprender cuán rica es la colección real en variaciones de un mismo tema. En 1947, el año de la boda de la princesa Isabel con el príncipe Felipe, todo Londres participó en los preparativos. Las autoridades de la ciudad y los grandes gremios decidieron obsequiar a la futura reina con un regalo, y ese regalo fue un collar Frini. Su diseño seguía la moda marcada por la Frini de María y la Frini de Adelaida, los mismos rayos rectos de diamante en disposición rítmica. Pero a diferencia de las tiaras, el Frini de la ciudad de Londres era un collar, sin posibilidad de transformación. El diseño evocaba el destello del sol sobre el agua, los diamantes estaban tallados de tal manera que incluso el movimiento más leve creaba un efecto vibrante. Esta joya se convirtió en símbolo del agradecimiento de Londres a su futura reina, una especie de bendición de luz y estabilidad para los años de posguerra. Isabel II sí llevó el collar Frini de la ciudad de Londres en los primeros años de su reinado. Apareció en recepciones oficiales y en retratos. Pero con el tiempo, el collar quedó en la sombra, eclipsado por joyas más monumentales. La reina ya poseía un repertorio completo de fringis, desde la de Adelaida hasta la de María, y, con los años, las usó en raras ocasiones y siempre con cuidadosa selección. Aún así, la existencia del collar Frini de la ciudad de Londres revela una curiosa característica de la colección real: un mismo tema de joyería puede aparecer en múltiples variaciones. El Frini se convirtió en una especie de código familiar, transmitido de generación en generación y reinterpretado en distintas formas, unas veces como tiara nupcial, otras como collar de obsequio, otras como reliquia del siglo XIX. Puede que el collar Frini de la ciudad de Londres no tenga la fama de la Frini de la Reina María o de la de Adelaida, pero su historia demuestra que incluso a mediados del siglo XX se creaban joyas no solo para el boato, sino también como símbolos personales y emotivos de conexión entre la monarquía y la ciudad.
Y ahora pasamos a una de las coronas más famosas, y también más paradójicas, de toda la colección real, el diadema de estado de Jorge IV. A diferencia de la mayoría de las joyas dormidas que hemos mencionado hasta ahora, esta pieza es reconocida incluso por quienes están muy alejados del mundo de la historia de la joyería. Podría decirse que no es una tiara invisible, sino todo lo contrario, un símbolo de la monarquía casi siempre a la vista. Y es precisamente en este contraste donde se encuentra su papel en nuestro relato. El diadema fue creado en 1820 para la coronación de Jorge IV. Lo realizaron los joyeros Rundelly-Bridge, responsables de la mayoría de encargos reales de aquella época. La pieza impresiona por su armonía, una banda de oro y plata con más de 1300 diamantes, adornada con 4 cruces de San Jorge alternando con ramilletes de rosas, cardos y tréboles, los emblemas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Grandes perlas engastadas en la base le daban un resplandor suave y luminoso. Aunque se hizo para un hombre, Jorge IV lo usó solo una vez, en su coronación. Después, el diadema pasó al guardarropa femenino de la monarquía. La reina Victoria lo llevó en la apertura del Parlamento, la reina Alejandra lo lució en retratos oficiales, y en el siglo XX se convirtió en una pieza casi permanente en las joyas de las reinas. Tuvo un lugar especial en la vida de Isabel II. Fue con este diadema con el que apareció en el famoso retrato de sellos de 1953, así como en decenas de retratos oficiales y en billetes. Para el público, la imagen de Isabel II con el diadema de estado de Jorge IV se volvió el propio símbolo de la monarquía, una banda clara con rosas y cruces, menos pesada que una corona, pero igualmente majestuosa. ¿Por qué incluimos esta joya en la historia de las tiaras invisibles? Porque su constante visibilidad subraya hasta qué punto era inusual la estrategia de Isabel II con otras reliquias. Ella eligió deliberadamente, algunas joyas, como este diadema, serían instantáneamente reconocibles, casi el uniforme de un monarca, mientras que otras permanecerían ocultas, esperando su momento. Así, el diadema de estado de Jorge IV se convirtió en el punto de contraste de nuestra historia. Es la joya, siempre a la vista, mientras que junto a ella, en las mismas bóvedas, decenas de tesoros permanecieron en las sombras durante décadas. Ahora nos dirigimos a una joya que mezcla memoria personal, simbolismo romántico y un vínculo casi místico entre generaciones. Se trata del Oriental Circlet de la reina Victoria, una tiara que no nació en el taller de un joyero, sino en la imaginación del príncipe Alberto. A mediados del siglo XIX, el príncipe consorte tomó un interés personal en el diseño de joyas. No solo regalaba a Victoria piezas, sino que a menudo él mismo esbozaba sus formas. El Oriental Circlet fue una de sus creaciones. Su base eran rubíes y diamantes dispuestos en un diseño que combinaba elementos góticos con motivos orientales. La composición reflejaba el gusto romántico de la época, arcos estilizados, lirios ornamentales y patrones que parecían salidos de un libro de cuentos. La tiara se completó en la década de 1850 y enseguida se convirtió en algo más que una joya para Victoria, era símbolo de amor y cercanía con Alberto. Pero tras su muerte, ya no pudo llevarla. Convertida en viuda vestida de negro, la guardó durante décadas, incapaz de enfrentarse a aquel recuerdo de felicidad perdida. Permaneció en la colección y pasó a las reinas posteriores. Alejandra y María la llevaron en algunas ocasiones, pero sin entusiasmo, la tiara estaba demasiado unida al dolor íntimo de Victoria. Llevaba consigo un espíritu de memoria personal, no de poder público. Sin embargo, cuando llegó a manos de la reina madre, la tiara cobró nueva vida. En el siglo XX, Isabel Bowes-Lyon se atrevió a introducir el Oriental Circlet en sus conjuntos de gala. Lo alternaba con la tiara Honeycomb de Greville, como si equilibrara lo íntimo y lo público. En sus manos, la tiara dejó de ser invisible y se convirtió en símbolo de su estilo. Isabel II apareció en público con el Oriental Circlet solo una vez. Fue en Malta, en 2006. Quizás sintiera que estaba demasiado vinculado a su madre y demasiado ligado al luto de Victoria. Así quedó apartado, recordándonos que no toda reliquia encaja en una nueva imagen. El Oriental Circlet es una joya en la que las piedras guardan no solo brillo, sino emoción. Nos recuerda que las tiaras pueden ser algo más que símbolos de poder, pueden ser cartas de amor del pasado, escritas en oro y rubíes por la mano de un esposo devoto.
Y así cerramos nuestro viaje con una última historia rara, el destino de una joya que dejó de existir en su forma original. Se trata de la tiara de aguamarinas de la princesa Andrés, vinculada a la princesa Alicia de Battenberg, madre del príncipe Felipe. A diferencia de otras tiaras que pasaron de generación en generación, la tiara de aguamarinas nunca se convirtió en un símbolo de la monarquía. Su historia se parece más a un relato sobre cómo las circunstancias personales y las necesidades familiares pueden cambiar el destino de una joya. Fue creada a principios del siglo XX, cuando las aguamarinas estaban en la cima de la moda. Su color azul pálido se asociaba con claridad, calma y esperanza. La tiara combinaba estas piedras ligeras con diamantes, creando una impresión de delicadeza y refinamiento. La princesa Alicia, con su gusto discreto pero elegante, la lució en los años previos a la guerra, mientras su familia seguía formando parte de la casa real griega. Después llegó la tragedia, el exilio, las dificultades económicas, los años de soledad. Fue en ese tiempo cuando el destino de la tiara quedó sellado. La pieza se desmanteló y sus piedras se transformaron en joyas más prácticas, un anillo y una pulsera. Casi con toda certeza no fue una cuestión de estilo, sino de necesidad, las nuevas piezas podían venderse o simplemente usarse en la vida diaria. Así, la tiara original dejó de existir. Dejó de ser una obra completa, aunque sus piedras sobrevivieron en otras formas. Fue un caso excepcional en el que incluso una joya real pudo ser deshecha si las circunstancias lo exigían. Para la colección real, esta historia tiene importancia porque muestra la otra cara de la moneda. Mientras muchas tiaras, dormidas, esperaban décadas en las bóvedas para reaparecer triunfantes, la de aguamarinas desapareció para siempre. No tiene efecto de regreso, solo queda el recuerdo de lo que fue y de lo que se perdió. La tiara de aguamarinas de la princesa Andrés es un recordatorio de que las joyas, al igual que las personas que las llevaron, pueden tener destinos imprevisibles. Algunas se convierten en símbolos de una época, otras se disuelven, dejando solo huellas en la memoria y en los archivos. En las profundidades de las bóvedas reales siempre reinó el silencio. Tras puertas de hierro y cerraduras codificadas descansaban tesoros capaces de eclipsar cualquier salón, cualquier banquete, cualquier corona. Y, sin embargo, Isabel II tomó su decisión, no los llevaría. Transformó estas joyas en algo parecido a piezas de ajedrez de la dinastía. Algunas las dejó en la sombra, como si pusiera a prueba el tiempo, esperando el momento adecuado. Otras las entregó a hijas o nueras, permitiéndoles brillar donde ella prefería mantenerse aparte. Y así, en su estrategia no hubo accidentes. Isabel II planificó cada aparición, algunas tiaras se convertirían en el uniforme de la monarquía, como el diadema de Jorge IV, inmortalizado en sellos y billetes. Otras serían emblemas familiares, portadoras de las voces de generaciones pasadas, como la Strathmore Rose o la Flor de Loto. Y otras permanecerían ocultas, hasta irrumpir inesperadamente con un efecto explosivo. Durante 70 años en el trono, gobernó no solo el reino, sino también el tiempo, hasta el tiempo de las joyas. Les permitió dormir durante décadas para que despertaran en momentos de clímax, una boda, una visita de estado, un retrato. Y cada uno de esos momentos se convirtió en un acontecimiento. Estas joyas no son solo piedras y metal. Son textos escritos en diamantes. Diarios sin palabras, solo con líneas, motivos, sombras y luz. No necesitaban ser llevadas constantemente para servir a su poder. Bastaba el silencio. Bastaba el misterio. Hoy, al recordar las tiaras invisibles de Isabel II, comprendemos, su poder nunca estuvo en el brillo, sino en las pausas. Su historia no estuvo en la frecuencia, sino en la rareza. Y eso, quizá, sea la revelación más inesperada. La monarquía sabe preservar el silencio, hasta en sus símbolos más resplandecientes. Y queda una pregunta abierta para el futuro. ¿Cuál de estos tesoros volverá a despertar? ¿Sobre la cabeza de quién brillarán los crecientes de la Tech Crescent, los rayos de diamantes de la Frimi de Adelaida o el enigmático Double Meander? No lo sabemos. Pero esa es la esencia que mantiene viva la colección, dejar siempre espacio para el misterio, y para otro triunfo.